¿Cómo no? Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación, aquí donde nos damos cita para platicar acerca de las cosas que están sucediendo en el país, de los acontecimientos, y vaya si han habido acontecimientos estas últimas 2 semanas. Si no le pudiéramos llamar una crisis política como tal, sí le podemos llamar una agitación de alguna manera grande que hay en el país por distintas razones, y hoy lo vamos a platicar. Nuestros analistas de esta noche, se los presento de una vez, los licenciados Carlos Besares y Mario Fuentes de Starac. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, licenciado Besares, ¿cómo ha visto el desarrollo de los acontecimientos? ¿Cómo ve la situación? ¿Ve una crisis? ¿Cómo ve al país? ¿Ve un país convulsionado? ¿Cómo ve la situación en estas últimas 2 semanas? Bueno, efectivamente, el conjunto social sí está convulsionado. Hay una tensión muy fuerte entre la clase política y la sociedad civil en general. Ya para el día de hoy llevamos una semana de protestas en el país, a lo largo y ancho del país. Y creo que en realidad lo que estamos siendo testigos es una acumulación de descontentos que se dio a lo largo de 11 meses y que estalló con el presupuesto, y efectivamente la población está exigiendo una serie de cambios que ya venían exigiéndose desde el año 2015. De esta cuenta, digamos, lo que yo sí noto de diferente es que esta vez la población está muchísimo más empoderada y tiene mucha mayor claridad que en 2015 en cuanto a qué es lo que está pidiéndole al Estado que responda para poder transformarse en ese país deseado desde 2015. Mario Fuentes de Starac, ¿ve la situación poco más o menos de la misma forma? José Eduardo, sin duda, han habido algunos detonantes importantes en los últimos tiempos. Sin duda, la pandemia ha causado una conmoción en el país, que incluso desde el principio lo vimos como de impredecibles consecuencias. Pero si a esto sumamos que vinieron los desastres que dejaron los huracanes Iota y Eta, pues ha dejado al país en una situación bien digamos, lamentable desde todos puntos de vista, todo punto de vista. La gente pues sigue padeciendo la enfermedad, no ha bajado, ¿verdad? Esperamos todos con ansias la vacuna, que posiblemente pudiera darse al final del primer trimestre del año entrante. Y los desastres tremendos que dejaron estos huracanes en todo el noroccidente y nororiente del país, que están obviamente repercutiendo ya en la misma, digamos, gobernabilidad y estabilidad del país. A ver, está claro que el presidente de la República cometió a lo largo de estos meses serios errores. También está claro que creo que no hay gobernante en el mundo que no esté pagando la factura de la pandemia. Lo vimos con Donald Trump, una reelección casi segura que se cae y se viene a pique con el tema de la pandemia, un tema donde no se podía salir muy bien. Los gobernantes que no hicieron mucho salieron mal, los que hicieron mucho encierro también salieron mal. Situación bastante complicada. Vienen los huracanes,
se ponen a repartir dinero cuando no tenían infraestructura, no tenían listados efectivos para hacerlo, crea malestar. Obviamente eso de repartir dinero así también trae actos de corrupción. ¿Había forma de salir bien de esta situación cuando encima de todo, dos temas, la aprobación de este presupuesto de la manera que se hizo y además el tema del centro de gobierno que exacerbaron mucho, ¿realmente se podía salir bien de una situación como esa, Carlos Besares? Con el manejo que hubo, no. O sea, digamos desde el principio, si se hubiera consensuado perfectamente bien todo el abordaje de la pandemia y si hubiera continuado, digamos, un ambiente de diálogo y se hubiera erradicado la corrupción y que por otro lado, digamos, la alianza oficialista no se basase en el clientelismo político producido por los listados geográficos de obra, y si hubiese dialogado con los diferentes actores del país, no digo que estaríamos en un lecho de rosas, pero por lo menos no tendríamos la crisis del tamaño que tenemos. Sumado a ello, digamos, también, y hay que decirlo, el presidente de la República en algunos momentos con las víctimas de ETA y IOTA fue indolente. Y esto ofendió a la población de una manera profunda. Teniendo inundado el nororiente del país, aprobar un presupuesto con ese bolsón clientelar sin que hubiese, digamos, realmente una reactivación económica profunda después de una pandemia como la que estamos viviendo y de un detenimiento económico como el que estamos viviendo, era muy complicado, digamos, salir bien librado si no si se lleva el guión como se llevó hasta el día de hoy. Yo Sumado a ello, voy a el comprar gobierno que esa, siempre se le pidió que lo quitara y sin embargo fue voy a lo que comprar, él más voy a comprar encontró. esa idea, Carlos, pero a ver, hagamos un poco de abogados del diablo solo para un ejercicio de análisis en este sentido. Ese clientelismo en la aprobación de presupuestos lo hemos venido viendo desde que este país inició su etapa democrática en el año 86. Gobiernos gastando a manos llenas, presupuestos que no cuadran, corrupción galopante, lo hemos venido viendo. Bancadas oficiales que hacen abusos en el Congreso de la República, digamos que es un uso corriente. Claro, digamos que este señor compró el último ticket de la línea de la exacerbación, pero o sea, es algo que hemos venido viendo. ¿Qué es o qué motiva esta situación para Mario Fuentes de Starac? José Eduardo, dice el dicho que en arca abierta hasta el justo peca. Este es un problema sistémico, no es nuevo, esto del despilfarro, de la corrupción. Lo vivimos gobiernos recientes, el gobierno de Colom, el gobierno de Pérez, el mismo gobierno de Morales, y ahora pues, ¿qué íbamos a estar? Íbamos a esperar lo mismo. Era un gobierno que asciende al poder codicioso, eran funcionarios codiciosos igual que los anteriores, y cuando empiezan todo el mundo a decir no, hay que aprobar préstamos, hay que poner a trabajar la maquinita de dinero, porque tiene que haber dinero en abundancia para repartir, pues un gobierno que no está preparado para una eficacia fiscal ni nada por el estilo, en donde el arca está abierta, pues empieza a echar mano a lo grande, a lo MacPato, ¿verdad? Y entonces, como ocurrió en gobiernos anteriores, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en tiempo de Colom se duplicó la deuda pública, ¿verdad? Eso fue chinche con todo el clientelismo político que se dio en ese gobierno.
Y ahora, pues, se da exactamente lo mismo. ¿Pero qué íbamos a estar esperando? Íbamos a esperar exactamente esto. Por eso es que algunos dijimos, señores, alto, hay que racionalizar esto. No, hay que sacar. Bueno, entonces, incluso decían, no, es que se van a caer las remesas familiares a un 50%, lo que no ocurrió por el contrario, aumentaron las remesas familiares. Entonces, bueno, ahora viene la aprobación del presupuesto y quieren otro presupuesto igual. Ahora, ¿cómo salimos de este atolladero? Porque está visto que, bueno, el presidente está en problemas, pero es que el país está en problemas y eso es más grave que en sí cualquier presidente. Tenemos un proceso, además, democrático que costó mucho en problemas. Carlos, ¿cómo se puede salir ahora de esto? Yo creo que sí hay ruta de salida. Lo primero es la desarticulación del centro de gobierno. O sea, él es capaz de comunicarse con sus ministros, sí o no. Y si no es capaz de comunicarse con sus ministros, que por la vía de lo más preciado que tenga, que renuncie. Porque tener intermediarios para sus ministros ya me parece fuertísimo. Segundo punto, precisamente es que el Ejecutivo entre a una reformulación, digamos, de su propia estructura, porque no podemos seguir con esos archipiélagos administrativos que no tienen comunicación entre sí y que al final representan un doble gasto en el presupuesto. De cara para el organismo legislativo, sigue pendiente esa elección de cortes que daría cierta certeza jurídica al país y cierta estabilidad, porque en este momento estamos con una corte que ya lleva un año ahí. Y entonces, digamos, estos serían los más mínimos puntos que podríamos decir que deben de darse para ir saliendo de la crisis. Ya una vez sentados estos puntos, es necesaria la reforma electoral para no regresar a este punto en el que estamos y retomar la reforma constitucional del sector justicia. Eso es lo que le daría mínimamente viabilidad en este momento al Estado guatemalteco como está planteado. Mario de otra Fuentes manera vamos a de tener que Starac, reformar más. Mario Fuentes de Starac sugiere hoy en su artículo de un diálogo. ¿Se puede dialogar en nuestro país o tenemos una situación de un diálogo de sordos? O sea, nadie quiere oír, nadie quiere ceder. ¿Realmente un diálogo podría salir avante o simplemente empantanar la situación? José Eduardo, la población está demandando ser escuchada en todos lados. Está demandando que haya deliberación sobre temas que le importan, que les están causando problema y quieren discutir sobre esos temas. Los distintos sectores, ¿verdad? Los sectores productivos han pasado una situación caótica durante este año. También están en la disposición de ver cómo se reactiva económicamente el país. ¿Verdad? Hay una demanda imperiosa de que haya una rendición de cuentas de todo ese mundo de plata que se autorizó gastar, ¿verdad? 107.7 millardos que se gastaron. ¿Cómo se gastaron? Dice la población. Algunos dicen que devuelvan el dinero. Bueno, no. Veamos en qué invirtieron, en qué gastaron. Una rendición de cuentas completa. Y eso hay que hacerlo dentro de un marco que haya absoluta transparencia en la información que se va a vertir a la población. Eso es lo que está pidiendo la población. Todo lo demás tenemos una serie de cosas que las podemos programar, ¿verdad? Cambios estructurales que se necesitan. Pero en este momento la población está ansiosa de saber qué pasó. Está en contra de la opacidad, está en contra de la falta absoluta de transparencia. Eso es lo que la población quiere saber. ¿Dónde están los recursos? Porque están
la gente muy necesitada de esos recursos. Se habla de gastos tremendos que se hicieron en el seno del Congreso de la República. En los ministerios se habla de transferencias fantasmas, ¿verdad? Y se encuentran, digamos, bolsones de plata ahí tirados en casas, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que a la gente le está golpeando. Y necesita conocer, saber de eso. Entonces el gobierno debe entrar precisamente a enfrentar a la población y decirle, mire, sus recursos, porque no son los recursos de los gobernantes, son los recursos de los impuestos. Ahora, yo entiendo eso, pero en la situación actual, a ver, no es que sea incrédulo de los diálogos, pero aquí todos estamos de acuerdo en cuáles son los problemas, pero no tenemos ni esto mínimo en acuerdo de cómo vamos a llegar a solucionarlos. Y ese es un grave, grave problema, porque nosotros mismos tenemos una incapacidad para solventarlos. A ver, Carlos Besares mencionó la reforma al sector justicia. Se planteó una reforma al sector justicia que después de las mesas de diálogo, o sea, lo que empezó siendo un pliego inicial que sonaba coherente, ya después todo el tema del derecho indígena y todo esto, perdón, pero eso ya vino a exacerbar y a crear un problema en sí mismo. Cuando hablamos de cómo invertir el presupuesto, hay quienes dicen hay que reducir ese presupuesto, el Estado se tiene que amarrar los pantalones y tiene que funcionar con lo que tiene porque no puede seguir gastando a manos llenas. Pero resulta que hay tanques de pensamiento que llegan a proponer no que se gaste eso, sino que se gaste más y que se endeude más. Entonces, así las cosas, Carlos Besares, realmente, ¿cómo nos podemos poner nosotros mismos de acuerdo? Hay algunas acotaciones. Cuando se hizo la reforma al sector justicia, las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, en un acto que es de aplaudir, renunciaron al reconocimiento constitucional del derecho indígena. Y eso hay que decirlo porque es algo que la historia tarde o temprano le reconocerá. Eso pasó, estaban dispuestos sí, al sacrificio con tal de obtener una reforma al sector justicia. Y eso es mucho que decir. Es decir, que acuerdos sí que podemos lograr. Y sí sabemos muy bien qué es lo que tenemos que cambiar. Es decir, esa segunda instancia en manos de políticos es el mayor clientelismo de la justicia que hay. Si no cambiamos eso de raíz, no vamos a caminar. Sí que podemos empezar a discutir, digamos, el tema del presupuesto. Por supuesto, lo podemos empezar a discutir y empezar a hablar. Por supuesto, si no queremos endeudamiento, entonces vamos a tener que hablar de cargas fiscales. Es que aquí no hay muchas salidas. No, pero es que ahí vamos al tema y por eso es que digo e insisto, no tenemos acuerdos sobre los temas básicos. Es que no es necesaria la carga fiscal, no es necesaria la carga fiscal. El guatemalteco se amarró el cincho porque el Estado no se puede amarrar el cincho. Es que ahí es donde no se habla el mismo lenguaje. Y si vamos ahí, entonces terminemos con el archipiélago de las dobles funciones. Ese es eso. Y entonces vamos a empezar a ver qué tanto ahorro vamos a tener. Pero entonces vamos a tener que crear nuevo, o sumarle a los ministerios funciones y crear otros ministerios que se ocupen de los temas de, digamos, prioritarios, como por ejemplo un ministerio de ciencia y tecnología que no tenemos, que son las cosas realmente que tendríamos que estar diseñando y no estar creando secretaría para esto, secretaría para aquello, y por Dios, y al final no ejecutan, no hacen y están al final de adorno y depende de la cercanía del secretario con el presidente si el tema avanza o no. Yo a lo largo de todos estos años he visto crecer al Estado, inventarse secretarías, inventarse todo tipo de figuras para gastar más plata. Recuerdo que uno de los temas, el gobierno de Vinicio Cerezo sacó el Ministerio de Cultura y Deportes. Por Dios, hoy vemos que ese ministerio es simplemente un gasto absolutamente innecesario.
El Ministerio de Desarrollo, absolutamente clientelar. El Ministerio de Economía se encarga de poner aranceles y de evitar el libre comercio. De ahí no sirve para nada. O sea, hay cosas que deberíamos de entrarle con franqueza, pero realmente nos podemos poner de acuerdo en cosas tan importantes como esas, Mario Fuentes de Starac. José Eduardo, durante años yo he venido insistiendo en la existencia de ese sistema paralelo de gasto público, que son algunas de las figuras que usted ha señalado, como fondos sociales, comisiones, fideicomisos, ONGs, en fin, una parafernalia, ¿verdad?, de entes que han crecido a costa del Estado. Este sistema paralelo de gasto público es totalmente informal. La Constitución de la República dice que el despacho de los negocios del Ejecutivo debe estar en manos de los ministerios exclusivamente. Para comenzar, José Eduardo, hay que eliminar totalmente todo el sistema paralelo de gasto público, porque es totalmente un sistema informal que ha crecido sin que esté previsto en la Constitución de la República. Y ahí vamos a ver cómo se desburocratiza el Estado. Ahí vamos a ver verdaderamente que los ministerios van a tener capacidad de ejecución. Los ministerios no tienen capacidad de ejecución, sino que lo hacen los fideicomisos y los fondos sociales. Los ministerios están vacíos prácticamente y por eso es que no tienen capacidad administrativa. Tenemos un problema muy serio de reordenamiento del Estado, ¿verdad? Y ahí, en ese sistema paralelo de gasto público, pues prolifera totalmente la corrupción y prolifera el despilfarro. Y bueno, esto es verdaderamente absurdo ya. Ahora, y si a eso agregamos los pactos o los convenios colectivos de condiciones de trabajo en el sector público, ¿verdad? Que ahorita precisamente se está viendo que van a aumentar nuevamente los requerimientos para todos estos convenios colectivos de condiciones de trabajo en el sector público, que son interminables, son ilimitados, ¿verdad? Y hay que pagar y pagar y pagar. Es tan triste ¿Dónde eso? está la eficiencia y la eficacia fiscal? Es tan triste eso, y me tengo que ir a una pausa, porque yo estoy consciente y estoy de acuerdo con Carlos Besares en que, pues esa es una parte, la reorganización del Estado, que es importantísima. Está la parte de cómo organizamos realmente la escogencia de jueces y magistrados, que es ya también un asunto importantísimo y grave. Pero solo para dar un ejemplo, de los 20,000 millones extras que se gastaron este año, o sea, el presupuesto era de 87,500, poco más o menos, y se gastaron, el gobierno pidió una ampliación presupuestaria de 20,000 millones más. 14 eran para la pandemia, pero los otros 6 realmente era para funcionamiento del Estado, para cumplir con los compromisos de los pactos colectivos y tener paz en el Estado. Perdón, un Estado que sinceramente no funciona. Así no podemos llegar. Vamos a la pausa, pero enseguida cuando regresemos le doy la palabra a Carlos para que opine, Carlos Besares para que opine acerca de esto, después de la pausa.